En este video les mostraré cómo hacer fórmulas un poco más complejas en Excel. Entonces, hasta ahora les he mostrado algunas fórmulas bastante simples, donde, por ejemplo, estoy haciendo una suma de dos valores dentro de la planilla. Acá también tengo, por ejemplo, una división, donde usé el porcentaje para para que lo mostrara como un porcentaje. Y vimos que también están las referencias relativas y las absolutas, donde este signo peso lo puedes usar para decirle a Excel que fije ciertos valores dentro de la fórmula, ya sea la fila o columna o ambos, cuando estoy copiando y pegando la fórmula. Pero quiero mostrarles que también uno puede hacer cosas mucho más complejas ocupando Excel, ¿ya? Entonces, a veces quiero hacer una operación dependiendo de los valores que hay dentro de una columna, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, quiero ver, por ejemplo, si el valor de la columna de peras es mayor que cierto valor, entonces hago una cosa y si no hago otra cosa, ¿ya? Entonces, hay una función que se llama si, y como se muestra ahí en pantalla, dice que se comprueba si se cumple una cierta condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Entonces esto es un condicional, ¿ya? Para los que ya saben programar. Para los que no, esto básicamente te permite ir haciendo diferentes cálculos dependiendo de una cierta condición lógica, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ocupar esta fórmula. Entonces primero dice que tenemos que ingresar la condición lógica y en este caso lo que voy a decir es que, por ejemplo, si este valor de la columna peras es, por ejemplo, mayor, y acá ustedes pueden usar otras funciones de Excel para completar sus fórmulas. Por ejemplo, en este caso yo voy a decir si ese valor C4 es mayor que el valor del promedio. Entonces aquí estoy usando la función promedio. Y el caso aquí quiero decir de la columna de peras, así que vamos a poner de C4 hasta, ¿cómo se llama? La celda C11 para cubrir toda esa columna. Entonces, y aquí tienen que ser bien cuidadosos con los paréntesis, ya aquí hay un paréntesis que inicia la función sí, y acá la función promedio tiene su paréntesis de inicio y su paréntesis de fin. Así que ahí tienen que ser bien cuidadosos con eso, pero entonces lo que estoy preguntando, si es que el valor en la celda C4 es mayor que el promedio de esa celda, de esa columna, entonces, y acá tengo que usar el punto y coma, ojo que acá esto depende de la versión de Excel que tienen, si está en inglés a veces es el dos puntos o la coma, para separar las cosas tienen que revisar bien lo que dice la documentación. O sea, aquí fíjense que dice que hay que separarlo con un punto y coma, ¿ya? Y cuando hay un cajón dentro de la documentación es cuando es algo que en realidad podría ser opcional, pero en este caso voy a decir que en realidad si el valor de C4 es mayor que el promedio, entonces en este caso, por ejemplo, voy a hacer el cálculo que vamos a sumar, no sé, 5 al valor que hay en C4 y eso lo vamos a dejar aquí en esta celda G que estamos calculando esta cosa. Y si no, si la condición es falsa, entonces vamos a tomar C4 y lo vamos a dividir por 2, ¿ya? Entonces de esa manera tienen una fórmula bastante simple, donde repito, si el valor que está en la columna C es mayor que el promedio de los valores de la columna C, entonces le vamos a sumar 5 a ese valor y si no, lo vamos a dividir en 2. Y ahora vamos a presionar Enter. Y en este caso, por ejemplo, en el primer caso tengo un valor 2 que claramente va a ser menor que el promedio, ¿ya? Porque fíjense que tenemos 42, 47, 39, entonces claramente este 2 va a ser menor que el promedio. Entonces, en este caso, la condición esta de acá arriba va a ser falsa. Entonces, el caso que se va a ejecutar es el caso falso, que es el segundo caso de esta función. Entonces, lo que se ejecuta aquí es C partido por 2, así que en ese caso 2 dividido por 2 me queda el valor 1, ¿ya? Ahora, recuerden, cuando uno quiere copiar esta fórmula hacia abajo, en este caso, acá hay una función promedio que refiere a un rango de celdas, y si copio la fórmula hacia abajo, esto se va a ir actualizando y cada vez el rango se va a correr hacia abajo, que va a cambiar el significado de la fórmula. Ya lo repito para que vean que va a pasar eso. Entonces, como discutí en videos anteriores, fíjense que ahora esto refiere a C5 a C12, C6 a C13, C7 a C14, etc. Entonces, es importante cuando hagan fórmulas como estas, que dejen fijas, por ejemplo, aquí las filas de la fórmula, ¿ya?
porque siempre quiero calcular el promedio de esos valores del C4 al C11, sin importar si copio y pego la fórmula hacia abajo, mientras que las otras referencias a las celdas, en este caso el C4, quiero que se actualicen, así que esas las vamos a dejar tal cual, y ahora vamos a copiar y pegar esto hacia abajo, ¿ya? Entonces ahora fíjense que fue cambiando todo. En el segundo caso, también 8 probablemente es menor que el promedio. Pueden hacer el cálculo ustedes, por ejemplo, acá abajo vamos a decir cuánto es el promedio de toda esa cosa. Y es 23,25. Entonces vemos que en este caso también dividido por 2, porque es justo por debajo del promedio, pero acá esto es mayor que el promedio, así que en realidad lo que tenemos acá es ese valor más 5, ¿ya? Entonces tenemos 44. Lo mismo que acá el 42 se convierte en un 47, ¿ya? También, por ejemplo, si queremos contar, por ejemplo, cuántos valores de esa columna son menor o mayor que cierto valor, también es bien fácil hacerlo. Por ejemplo, uno podría usar esta función si, que recién les mostré, y decir, por ejemplo, si este valor es, por ejemplo, no sé, mayor que 15, entonces vamos a decir que vamos a dejar un 1, queremos contar ese caso, y si no, vamos a dejar un 0, ya, porque en realidad no queremos contar ese caso. Y entonces, en este caso, podemos también bajar copiando esta fórmula y vemos que solamente tenemos unos en las filas donde el valor de la columna C es mayor que 15, ¿ya? Entonces, si quiero saber cuántos tengo en total, tendría que entonces ahora hacer una suma de esta columna, y así sé que, por ejemplo, tengo 4 casos donde la columna C tiene un valor mayor que 15, ¿ya? Pero esto es un poco engorroso y vemos que en realidad hay muchas funciones que Excel tiene. Por ejemplo, acá podemos ir acá y ver, por ejemplo, hay un sumar si, contar si, todas estas funciones, por ejemplo, suman si es que se cumple cierta condición, cuentan si es que se cumple cierta condición. Entonces, en este caso voy a usar el contar si para, por ejemplo, contar punto sí, ya, ojo que la función tiene ese punto, así que tienen que ocuparlo, y en este caso me dice que primero tengo que especificar el rango, que sería entonces estas celdas de acá, ya, y después de eso punto y coma, el criterio, y ahora en realidad como el criterio es con respecto, quiero por ejemplo decir respecto a una celda, si ese valor de esa celda es mayor que en este caso 15, que fue lo que conté recién, pero ¿cómo les digo que esa celda y después la siguiente celda y la siguiente? Bueno, la forma de hacer eso en Excel es, algunas de estas funciones reciben básicamente la condición, por ejemplo en este caso voy a decir que quiero que la celda sea secuente si es que es mayor que 15 su valor, y entonces en este caso estoy escribiendo el criterio entre paréntesis, o sea, entre comillas, porque no es que se aplique con respecto a una celda en particular, como lo hice recién, que fui copiando la fórmula celda a celda, sino que en realidad él tiene que aplicarla en forma automática a cada celda, ¿ya? Entonces no se menciona el nombre de la celda en la fórmula. Y entonces con eso cierro, y fíjense que da exactamente el mismo valor que calculé acá, donde esto lo hice a mano, donde esta fórmula sí se refiere a cada celda, y por eso aquí aparece C11, C10, C9, etcétera, en la fórmula, versus que acá solamente aparece el rango y la fórmula, pero la condición que quiere revisar, sin decir específicamente a qué celda se aplica este criterio, ¿ya? Porque lo estoy aplicando sobre un rango completo de celdas, ¿ya? Así que realmente revisen bien todas las funciones que están disponibles acá. Por ejemplo, si voy a la parte de, ¿a dónde está? De fecha y hora, por ejemplo, si tengo una celda que tiene, por ejemplo, una fecha, tengo funciones, por ejemplo, como el año, el día, que extraen, por ejemplo, el mes, el día, el año de una fecha. Así que hay un montón de diferentes tipos de funciones que pueden ocupar. Por ejemplo, en el caso de texto, hay un montón de funciones, por ejemplo, para, por ejemplo, concatenar, o sea, pegar dos textos que pueden estar en columnas distintas, encontrar un cierto texto dentro de otro texto, y aquí les va a indicar el índice, el lugar donde está ese texto, ¿ya? Y ahí pueden seguir explorando y probando. También pueden buscar información en línea. En realidad, si ponen el nombre de la función,
muchas veces van a encontrar páginas que tienen ejemplos acerca de cómo ocupar estas funciones si están un poco perdidos, porque a veces la documentación que sale acá abajo no es tan explicativa de cómo hay que usar la función. Así que hay mucha información en línea al respecto.